vamos a hablar del dolor de un profeta fiel. El dolor de un profeta fiel. Así el Señor me ha guiado a ponerle, porque hay muchos profetas, pero este es un profeta fiel, y ahí marcamos las diferencias, y ahí vemos lo que es la vida de una persona que quiere ser fiel a Dios. Y para eso vamos a ir al libro de Jeremías. Este profeta tuvo muchos momentos muy difíciles en su vida, muchos momentos difíciles. Ya sábados pasados hemos estado hablando de que el llamado de él fue a una corta edad, tendría entre 20 y 21 años cuando este profeta de Dios fue llamado al ministerio, a hablar lo que Dios le quería decir al pueblo, a su nación bendita. Comenzó bastante joven, ese fue el tiempo en que Dios lo eligió a él. Y vamos a hacer un extracto, no vamos a tomar toda la vida de Jeremías porque sería muy extenso, yo me voy a limitar a lo que Dios me ha permitido preparar en la guía de Dios, lo que Él quería que yo hoy transmita. Pero sí voy a hacer un pequeño recordatorio que la vida de Jeremías fue una vida bastante, podríamos decir, empañada por el dolor, empañada por situaciones que nosotros si leemos como una simple historia, es una historia nada más. Pero si nosotros nos adentramos en la vida de Jeremías, nos hacemos carne de su vida, como muchos dicen, ponete en mis zapatos, así sepas lo que yo vivo cada día. Es un dicho vulgar, para que nosotros sepamos que si nos ponemos en el zapato del pobre, vamos a saber lo que siente el pobre. Entonces, si nosotros nos ponemos en el zapato de Jeremías, recién vamos a poder entender lo que él vivió, lo que él sufrió, lo que él experimentó en la vida que tuvo que atravesar aquí por su llamado. Y vamos a leer los dos primeros versículos, vamos a ir analizando, y dice así, capítulo 20, versículo 1 y 2. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Aquí vamos a ir parando, vamos a ir reflexionando porque cada versículo tiene una enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué pasaba? Jeremías está viendo la inminente invasión a Judá del ejército de Babilonia. Él la está viendo, el Señor se la está revelando, el Señor le está hablando, le está diciendo, Judá va a ser invadida por los babilonios. Ve y háblale a Judá, ve y dile lo que tienen que saber. Entonces, lo que este profeta estaba haciendo es simplemente el mandato de Dios. Estaba transmitiéndole a Judá la inminente invasión de Babilonia. Que iban a venir los babilonios, lo iban a tomar cautivo y se lo iban a llevar. Entonces él está viendo eso y está profetizando, está hablándole a esta nación de Judá. Y aquí vemos a Pasur, un personaje que no era cualquier persona. Él, en algunas traducciones dice que era un inspector mayor en el templo. Inspector es el que inspecciona, el que tiene mayor rango. Era un sacerdote del templo, era un jefe de seguridad del templo. O sea que el templo tenía que tener su cierta seguridad. Y él era el jefe de todos los que comandaban y cuidaban el templo. O sea, no era cualquier persona, tenía dominio, tenía poder, tenía autoridad. Entonces tal autoridad era capaz él de azotar a este simple profeta. Un simple hombre, no estaba matando, no estaba robando, no estaba delinquiendo, no estaba violando, simplemente estaba hablando lo que Dios quería que hable. Pero ¿cómo será el corazón de algunas personas que no soportan lo que Dios dice? ¿Cómo será el corazón de algunas personas a tal punto de no soportar lo que Dios está hablando, que llegan a la violencia, que llegan al punto de azotarlo y ponerlo en cepo, en prisión, en cautividad, a este siervo de Dios? Con ese enemigo poderoso tenía que enfrentarse Jeremías, podríamos decir, no sé si todos los días, pero casi todos los días. Con este enemigo poderoso tenía que verle la cara y tenía que frente a él profetizar y decir lo que Dios quería que diga.
Porque a veces, hermanos queridos, es difícil decir lo que Dios quiere que digamos. A veces cuando nosotros miramos el auditorio o sabemos que las personas van a recibir una palabra fuerte, algunos la van a dar a la palabra y otros van a decir, no, mejor no la doy a la palabra. Esto sucede en muchas iglesias. A veces los pastores, los profetas miran el auditorio y ya conocen el auditorio, conocen el tipo de gente, la calidad de gente que viene a la iglesia y temen decir de parte de Dios lo que Dios quiere que se diga. Entonces algunos se retraen y se guardan la palabra y no la dicen. Pero este profeta era un profeta fiel. Por eso he titulado así, el dolor de un profeta fiel. Él dijo lo que Dios mandó que se dijera y eso le trajo mucho dolor a su corazón, a su vida, a su diario vivir. Entonces nosotros vayamos analizando, queridos hermanos, porque nosotros estamos en una vida hostil, estamos en una vida llena de gente que no nos va a entender. Estamos rodeados de gente que nos van a complicar la existencia, nos van a hacer difícil el vivir, nos van a hacer difícil el transitar el día a día. Y más en estos tiempos finales, donde el Señor ya viene a sacarla a su iglesia, el enemigo está desatado, entonces está haciendo muchas cosas estratégicas para debilitarnos. Esa es la estrategia de Satanás, debilitarlo a los siervos de Dios para que no hagan la obra de Dios, para que el enemigo tome cautivo así mayores cantidades de personas, de almas, y se las lleve lógicamente al infierno. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. ¿A destruir qué? Todo lo que Dios construye. Dios construye, Satanás destruye. Dios edifica, el enemigo hace ceniza todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, depende de nosotros si tomamos la actitud de este profeta fiel y con dolor caminamos la vida, con sufrimiento caminamos la vida, haciendo la voluntad de Dios, o nos retraemos, nos callamos, nos damos la vuelta y nos vamos para otro camino, para otro lado. Vamos a seguir viendo el versículo 7 de este mismo capítulo. Dice así, palabras de Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada día, hermanos, no de vez en cuando, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirle y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Todos mis amigos, no algunos, todos. Quizás se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Esto es para analizarlo, no es para tomarlo a la ligera a estos versículos, hermanos, porque es muy profundo lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías. Esta es la parte de las quejas de Jeremías. Jeremías se está quejando ante el Señor. Llegó un momento de debilidad humana, que la tenemos todos los seres humanos, en algún momento de aflicción extrema, llega la debilidad humana a nuestras vidas y ¿qué hacemos? Nos quejamos ante Dios. Y esto fue lo que hizo este profeta. ¿Qué dijo? Me sedujiste. Acá vemos una vez más, son muchas las veces, pero una vez más que el profeta manifiesta su sufrimiento. Él lo está manifestando aquí. Está manifestando su sufrimiento por las burlas, por las persecuciones que estaba haciendo él, que estaba teniendo, que estaba siendo objeto él. Estaba cansado Jeremías, porque aquí dice que todos sus amigos, no unos cuantos, en algún tiempo habrá tenido muchos amigos Jeremías. Como todo, el Señor nos ha permitido en algún momento de nuestra vida rodearnos de muchas amistades. Pero llega el tiempo, hermanos, que por seguirlo a Dios, por hacer la voluntad de Dios, esos amigos se transforman en nuestros enemigos.
y empiezan a molestar nuestras vidas. Los que un tiempo nos escucharon, los que en un tiempo caminaron junto con nosotros, nos aconsejaron, nos reímos junto con ellos, disfrutamos momentos. Llega el momento que cuando nosotros decidimos seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, ser fieles aunque nos duela la fidelidad, esos amigos se transforman en nuestros enemigos, en nuestros burladores, en aquellos que están murmurando, que están hablando a nuestras espaldas o quizás de frente. Muchos que de frente no tienen temor de hablar de nuestras vidas. Temor de todas partes. Si Jeremías sí quería ir por este lado, tenía temor. Quería ir por el otro lado, temor. Y por aquel lado temor, y por aquel lado temor. Yo no quiero estar en el cuero de Jeremías. Que de pronto todos se le pongan en contra. Entonces empieza a quejarse ante Dios. Y este capítulo 20 que vamos a ir tratándolo, es el que mejor expresa la opresión que estaba sintiendo o que estaba produciendo en el alma de Jeremías la necesidad de anunciar la palabra de Dios a gente contraria, a gente enemiga y que no estaba dispuesta a recibir la palabra. Él tenía una opresión, tenía una aflicción, tenía una tensión, tenía una angustia en su interior, porque él tenía que dar una palabra a toda esa nación. Era toda una nación, hermanos. No eran 2 o 3 que él tenía que darle una palabra. No eran esos profetas que van y se acercan a uno y le profetizan a uno. No, le tenía que dar a toda una nación, todo un pueblo. O sea, imagínense ustedes todo ese pueblo en contra de Jeremías. No tenía para dónde escapar. Por donde él iba sentía temor. Pero sin embargo tenía una opresión tan grande porque él sabía y su alma sabía que tenía que darle la palabra. Era una necesidad de hablarla, de gritarla, como trompeta su voz. Tenía que decir lo que Dios le había dicho a gente que no estaba dispuesta a recibir la palabra. Qué difícil eso. Hermano, qué fácil que es predicar a un auditorio donde todos están contentos y donde uno les mira la cara y lo que uno va a decir sabe que lo van a recibir. Pero cuando uno ya está viendo la cara de receptividad o de negatividad, es difícil decir lo que Dios quiere que uno diga. Es muy tremendo. Yo creo que a los predicadores, a todos nos pasa el momento de mirar los semblantes y los rostros de las personas y darnos cuenta inmediatamente si la persona está recibiendo el mensaje o lo está rechazando. Eso es lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías sentía pasión por Dios, y sentía una necesidad, pero urgente, de decir lo que Dios decía, pero sin embargo la gente no estaba dispuesta a recibir la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Jeremías 12, retrocedamos un poquito, capítulo 12, versículo 6. Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. ¿De quién está hablando aquí? De su familia. De su familia. Aún tus hermanos y la casa de tu padre se levantaron contra ti. Y dice, dando gritos. O sea que yo no me imagino lo que debe haber pasado este pobre Jeremías cuando sus familiares le estaban gritando. ¡Cállate, Jeremías! Entonces el Señor le dice, no les creas cuando bien te hablen. Hasta aún de eso cuídate, Jeremías. Cuando tus familiares se te acerquen al lado tuyo a decirte palabras suaves y bonitas, no les creas porque no te quieren, porque no están de tu lado, porque no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces ya Jeremías decía, ¿qué va a ser de mi vida? Si aún hasta mi familia me tengo que cuidar de ellos. Eso estaba pasando este joven, este profeta, fiel a Dios, hermanos, porque a veces vamos a tener que elegir en esta vida si ser fieles a los hombres o ser fiel a Dios. Muchas veces por ser fiel a Dios vamos a tener que recibir el escarnio, la burla, la agresión, los gritos de nuestros familiares. También tenemos otro ejemplo en el capítulo 11, capítulo anterior, versículo 18, dice así, y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Aquí el Señor le estaba mostrando a Jeremías
las obras de sus enemigos. Porque, queridos hermanos, el Señor nos muestra a los siervos de Dios, aquellos que nos procuran el mal, aquellos que nos aborrecen, aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios, el Señor nos hace ver sus obras. Y eso es lo más triste, porque por ahí vivir engañado es un poquito mejor en algunos casos, porque uno no siente la aflicción del desprecio, uno no siente la aflicción de aquellos burladores, aquellos murmuradores, aquellos que no nos quieren. Pero en este caso el Señor le estaba haciendo ver la obra de aquellos que se habían levantado contra la vida de Jeremías. También dice el versículo 19, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Qué tremendo, hermanos. Lo querían matar. Para que no haya memorias de su nombre, lo destruyamos al árbol, no haya fruto de lo que él hable y diga. Lo querían matar a Jeremías. Y él era inocente, como un corderito que va al degolladero. Así estaba al principio Jeremías, porque ya vamos a ver el final. Al principio Jeremías no entendía la maldad. ¿Cuántas veces nos ha pasado al comienzo de nuestros ministerios, hermanos, que nosotros somos ingenuos? Somos inocentes, miramos a la gente y creemos que todos son buenos. A mí me ha pasado eso, hermano, porque he sido criado en un ambiente donde mis padres me han cuidado bastante y me han protegido tanto que era casi imposible ver la maldad de la gente porque estaba muy cuidada por mis padres. Entonces crecí siendo una mujer crédula. ¿Qué significa eso? Que uno piensa que todo el mundo es bueno. Uno le cree a todo el mundo, al bueno y al malo, porque no puede pensar de que haya personas malas, porque papá y mamá me han dado un ejemplo de bondad, de cariño, de protección, y hasta cierto punto eso es bueno, pero hasta cierto punto eso es malo. Y eso es lo que le estaba pasando a Jeremías. Jeremías posiblemente también tenía esa ingenuidad de no entender la maldad del ser humano, no conocer al ser humano cuando es malo, perverso y aún cuando se acercan a nuestras vidas como engañadores. Entonces él en un principio era como un corderito inocente que lo llevan a degollar. No entendía que estaban maquinando, que estaban pensando, que tenían designios contra él para destruirlo. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos tanto a Dios, porque nos vamos a rodear, en el diario vivir nos vamos a rodear de personas que lo vamos a detectar así nomás de entrada, que son personas malas, pero otras nos van a engañar y nos van a hacer creer que son buenas, nos van a hacer creer que están con nosotros, pero como el Señor le dice, no le creas cuando bien te hablen, aunque sean tu familia. No les crean, porque estas personas te están queriendo cortar, están queriéndote hacer que no haya ni memoria de tu nombre sobre la tierra. Es que hay personas que nos odian tanto que no quieren que nosotros vivamos, no quieren que nosotros prediquemos del Dios vivo y verdadero. Nos quieren destruir, por eso se levantan tantas brujerías, por eso se levantan tantos brujos. ¿Por qué es necesario que un brujo destine tanto dinero para destruir a un pastor, a un profeta, a un evangelista, a un maestro de la palabra? ¿Por qué destinan tanto dinero? Porque destinan mucho dinero. Entre todos los altares que tienen que armar, los brujos se gastan no sé cuánto dinero, cuánta plata. Porque realmente, queridos hermanos, les molesta escuchar la voz de Dios. No es la persona en sí la que ellos detestan, sino es lo que la persona tiene dentro. Entonces esto le estaba pasando a todo el entorno de Jeremías. No era en sí que detestaban la carne, los huesos, lo que era Jeremías, la parte humana de Jeremías. Lo que estaban detestando era Dios dentro de Jeremías, al Dios viviente, al Dios que hablaba a través de Jeremías. A eso estaban detestando. Eran corazones que odiaban a Dios, a Yahweh, odiaban al Dios viviente. No querían escuchar la voz de Dios. Entonces, volvamos ahora al capítulo 20, nuevamente, y el versículo 7 que hemos leído dice, me sedujiste, oh Jehová. Aquí vemos que en otras traducciones dice, tú me engañaste. Fíjense, Jeremías le está diciendo a Dios. Jeremías lo amaba a Dios. Jeremías quería hablar y habló
todo lo que Dios le decía que hable, Jeremías lo hablaba, no lo callaba. Por eso tenía enemigos. Porque los que hablan lo que Dios quiere que se hable, tienen muchos enemigos. Y eso le estaba pasando a Jeremías. Pero sin embargo llega el momento de desaliento tan grande de Jeremías que le dice, tú me engañaste. Porque él era inocente. Jeremías era tan inocente que Dios le decía, habla esto, y Jeremías hablaba. Pero no se había imaginado nunca que hablar lo que Dios quería que hable le iba a traer toda esa persecución. Entonces Jeremías se atreve a decirle a Dios, tú me engañaste. Tú me has seducido. Como por ejemplo vieron las mujeres cuando se proponen seducir, hacer caer a un hombre. Buscan las artimañas, buscan la forma de hacer caer a una buena persona. Entonces esa buena persona pasa y la mira como mala a esa persona, ¿no es cierto? Y se va de ese lado de esa mujer. Pero cuando la mujer empieza con la seducción, el hombre ya no puede. Algunos hombres, ¿no? Para que entendamos el término seducción. Entonces cae en las manos de esa mujer, ese hombre seducido, engañado, digamos de otra manera, ¿no es cierto? Bien, también en otra versión dice, has abusado de mi ingenuidad. Has abusado de mi ingenuidad. Yo era como un corderito inocente, estaban maquinando de mí cosas malas, estaban pensando cosas malas de mi vida. Y sin embargo, tú no me has advertido, Señor, de eso. Tú no me has advertido. Y hermanos, me ha hecho pensar mucho esta parte de la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios tiene la obligación de advertirnos de todo lo que nos va a pasar por seguirlo a Él? No, queridos hermanos. El Señor nos pide que nosotros lo sigamos a Él, que nosotros lo sirvamos a Él. Y el costo y el precio de ese seguir en fidelidad al Señor viene en el camino. Y Dios no tiene la obligación de decirnos, sígueme, pero te va a pasar esto y te va a pasar aquello, vas a tener enemigos. No, el Señor no tiene la obligación de decirnos a nosotros todo eso. El Señor prueba nuestro corazón y nos da un ministerio, nos hace un llamado y nosotros tenemos que seguirlo por amor a Él. Por amor a Él. Porque muchos, si empiezan a ver lo que me va a pasar en el ministerio por servirlo a Dios, mejor no lo hago. Entonces Dios no tiene la obligación de decirnos, va a tener este costo este ministerio. Entonces Jeremías está diciéndole esas palabras fuertes a Dios. Le está diciendo, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Más fuerte fuiste tú, Señor, me has seducido, me has hecho caer en tus brazos, Señor. El llamado era duro, el llamado era fuerte, el llamado era hostil, Señor. Pero ante la hostilidad y tu seducción, Señor, he caído en tus brazos. Qué hermoso que algún día nosotros podamos decir eso de Dios. Podamos decir, Señor, estaba el mundo ante mí y estabas tú. Y tu llamado era fuerte, tu llamado era duro. Y el mundo me ofrecía muchas cosas lindas, pero sin embargo tu amor fue más grande que el amor del mundo. Y me has seducido, Señor. Y he caído en tus brazos. Aunque he caído en tus brazos como si estuviera engañado. Señor, pero he caído en tus brazos, he preferido seguirte a ti. Jeremías aquí se está lamentando de haber sido engañado por Dios, es decir, de haber sido enviado a cumplir la misión profética sin conocer de antemano todos los sufrimientos que le iba a producir la fidelidad a esa misión que él tenía que hacer. Queridos hermanos, el versículo 9 dice, y no me acordaré más de él. Miren al punto que llega Jeremías. Dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuántas veces nos habremos enojado con Dios? ¿Cuántas veces habremos dicho, Señor, desde que te empiezo a seguir, desde que te empiezo a servir, empiezan los problemas? Se me levanta mi familia, se me levantan los amigos, se me levantan los vecinos, los compañeros de trabajo, todos se me levantan. No había lugar donde pudiera escapar Jeremías, porque por donde veía había persecución. ¿Cuántas veces llegaremos a ese punto en nuestra vida en donde nosotros estemos allí teniendo que tomar una decisión? Llega el momento en donde, por un más de ti, Señor, ni siquiera voy a hablar en tu nombre. Estaba sufriendo en su alma eso, el deseo de abandonar un ministerio que solo le producía sufrimientos. Y por otro lado, sigue diciendo, no obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Hermanos, si no tenemos ese fuego ardiente que tenía Jeremías, no vamos a poder seguir adelante en la vida. Porque el alma nuestra se va a tener que empezar a entrar en ese conflicto que estaba viviendo Jeremías. Sufriendo, tratando de abandonar todo eso y decir, no aguanto más, no soporto más. Estos caminos me son duros, no los puedo sufrir, Señor. Y por otro lado, Señor, el fuego tuyo dentro mío me consume y no puedo abandonar. Ese conflicto estaba pasando Jeremías. La imposibilidad en su corazón de resistirse a su llamado. Hermanos queridos, a veces deseamos nosotros tener llamados, queremos ser pastores, muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas o maestros de la palabra. Y cuando el Señor les hace el llamado y empiezan a sufrir el llamado, quieren abandonarlo todo. ¿Cuántos han abandonado el llamado? ¿O cuántos han seguido el llamado acomodándolos a sus antojos? Diciendo, no, esta palabra es fuerte, no la voy a hablar. Muchos profetas habrán dicho en algunos momentos, no, esta palabra es muy fuerte, no la voy a hablar. Hermanos, ¿por qué esta iglesia está vacía? Porque la palabra de Dios ha sido fuerte para muchos. No han podido resistirla y se han ido, hermanos. Dura palabra. Y en mi corazón quedaba la opción de decir, voy a preparar mensajes conforme a mi corazón. O voy a preparar los mensajes que Dios quiere que predique. Y he decidido hablar lo que Dios quiere que hable, aunque la iglesia quede vacía. Lo entiendo a Jeremías, entiendo el sufrimiento en su alma, porque yo lo estoy viviendo. Porque hace años que estoy viviendo que por hablar la palabra de Dios hemos quedado la familia. Pero es un fuego que me consume como el fuego de Jeremías, que no puedo, porque el amor de Dios me ha cautivado tanto que aunque todos se me pongan en contra, y hubo un tiempo en que todos se me pusieron en contra, familiares, amigos, vecinos, por todos lados. He vivido la soledad extrema, yo lo entiendo a Jeremías. Sé lo que es perder todo, hermanos. Sé lo que es sentirme sola. Sé lo que es sentir que te critiquen a tus espaldas. Sé lo que siente Jeremías, porque lo he vivido, hermanos, y lo puedo entender. Eso estaba pasando, dejar por un lado y quejarse ante Dios y decir, yo ya no quiero ser más un corderito inocente que va a un degolladero, porque no sé, Señor, la próxima vez que profetice, ¿qué me va a pasar? Pero por otro lado, Señor, lo voy a hacer porque tu amor me seduce, tu amor me consume, es un fuego dentro de mis huesos, Señor, que no puedo abandonarlo. Jeremías 4, versículo 19 al 20. También expresan ese fuego que tenía Jeremías, que no podía abandonar su ministerio, su llamado. Jeremías 4, versículo 19 y 20 dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Parece que Jeremías estaba viviendo en un campamento. La historia dice que Jeremías venía de una familia muy adinerada. La historia dice eso, no la Biblia que yo tengo por lo menos no cuenta esa parte de Jeremías. Pero los historiadores relatan y dicen que Jeremías venía de una familia adinerada y por su llamado evidentemente perdió todo. Seguramente porque su familia, como hemos visto recién, todos se volvieron contra Jeremías. Entonces no podía habitar entre familiares que le buscaban, le procuraban la muerte. Entonces seguramente él estaba habitando allí entre tiendas, entre cortinas, y él ya veía la destrucción que venía. Él ya estaba visualizando, estaba viendo y estaba sintiendo lo que su corazón dice, mis entrañas, me duelen la fibra de mi corazón. Y hermanos, de verdad que a veces el corazón llega a doler por la causa de nuestro Dios amado.
Han habido momentos en que estuve predicando acá con un dolor muy grande en el corazón, pero no almático, en el corazón físico, en el de carne, hermano, carne y sangre. He predicado diciendo, capaz que me muero en el púlpito. Y al poco tiempo estuve internada en unidad coronaria. Unos días antes predicando con ese dolor en el corazón, hermanos. Porque cuando es fuerte el llamado, uno no puede, aunque tenga que morir en el púlpito, hermanos. Cuando uno lo ama a Dios y cuando uno lo vive al llamado de Dios y siente pasión por el llamado, uno capaz que muere en el llamado mismo. Y eso es lo que sentía, dice, ay, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. Hay prédicas que cuando yo las escucho, hermano, yo detecto inmediatamente cuáles eran las prédicas que estaba predicando con mucho dolor en mi corazón. Y yo me preguntaba en mi interior, ¿terminaré el mensaje? ¿Podré terminar? ¿Dios permitirá que termine el mensaje? Porque yo sentía que me moría. La aflicción y el dolor en mi corazón era tan grande que quizás estaba sintiendo lo que Dios sentía en ese momento. Porque cuando nosotros sentimos un dolor en el corazón, cuando estamos hablando la palabra de Dios y estamos sintiendo dolor en el corazón, es porque eso mismo está sintiendo Dios. Dios también sufre. Tiene emociones como nosotros. Dios también llora cuando ve a sus hijos, a su pueblo que están en pecado, que no quieren escuchar la voz de Dios. Dios estaba hablando de destrucción acá. Toda la tierra de Judá iba a ser destruida. Y nadie había que quisiera escucharlo a Jeremías. No había una persona que lo acompañara a Jeremías. Por ahí a veces uno decimos, bueno, todos andan contrarios a mí, pero hay alguien que me sostenga los brazos, que me aliente, que me dé una palabra de consuelo, que me diga, sigue adelante. No, Jeremías no tenía a nadie. Estaba solo, con dolor en su alma, con dolor en su corazón. Veía lo que se avecinaba y el pueblo indiferente, no queriendo escuchar. Y es lo que está pasando ahora en el mundo entero. Dios está avisando de juicios que vienen sobre la tierra, sobre el mundo entero. Está hablando Dios a través de voces proféticas, que vienen terremotos, que vienen sequía. Miren, hermanos, Tucumán hace cuántos meses que no llueve, 4 meses que no llueve. 4 meses de sequías. Dios está avisando, el Amazonas se está quemando, se está incendiando el Amazonas. ¿Cuántos juicios Dios está anunciando al mundo entero y la gente sigue indiferente? Hay gente que no le gusta escuchar la voz de Dios, no les gusta escuchar de juicio, de calamidades, de cosas que vienen. Lo único que le gusta escuchar al ser humano es prosperidad. No te va a ir bien, vas a estar bien, vas a ser saciado, vas a tener mucho dinero, vas a tener esto y vas a tener aquello. Esos son los mensajes que alegran el corazón humano, carnal del hombre. Pero cuando nosotros nos subimos a un púlpito y empezamos a hablar a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, porque los juicios de Dios van a caer, va a haber mucha muerte. Dios está avisando que los juicios de Dios vienen con espada, vienen con pestilencia, con enfermedades, con muerte, con escasez, con hambruna. Y la gente no quiere escuchar. Eso le estaba pasando a Judá. Toda Judá estaba indiferente, no quería recibir la palabra de Dios. Y sin embargo Jeremías, que sabía que lo que Dios le estaba diciendo era verdadero y que veía lo que se venía, toda esa invasión terrible de afuera, encima que veía los enemigos de Babilonia que venían a tomar los cautivos, tenía toda la persecución interna de su propia nación y toda la persecución de su propia familia y toda la persecución de los que antes fueron sus amigos. Devastadores. Devastador la situación de este profeta, ¿verdad? Pero en el capítulo 20 de Jeremías, así me tuvo el Señor, viniendo para un capítulo y para el otro, así que voy a tratar de dar exactamente como Él me lo ha dado, hermanos. Capítulo 20, versículo 11 y 12, dice así: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Recién vemos a un Jeremías oprimido en una encrucijada, diciendo, ¿dejo el ministerio o lo sigo?
diciéndole: Señor, tú me engañaste, me sedujiste, Señor, porque yo no entendía lo que maquinaban todo mi entorno, y sin embargo tú me estabas dando palabra y palabra, y sin embargo, y ahora vemos a un Jeremías diciendo: pero, Jehová está conmigo. Qué hermoso es que nuestro Dios no nos va a dejar nunca caído al justo, dice. No va a dejar nunca caído al justo. Si este profeta estuvo en un momento de aflicción y de desesperación, con un combate en su alma, el Señor rápido lo sacó. Rápido lo sacó. Y Jeremías recordó ese Dios de Israel, poderoso, victorioso. Y recordó, dice: más Jehová está conmigo. Tendré muchos enemigos a mi alrededor o fuera de mí, pero el que está conmigo se llama Jehová de los ejércitos. Hermanos, no importa todos los enemigos que tengamos en la vida. Esa es la seguridad que podemos tener nosotros de que realmente vamos en el camino correcto. Los que andan en el mundo van a tener muchos amigos, son todo el mundo, son toda una masa que se mueven todos igual, pero el Hijo de Dios va en contra de esas masas, el Hijo de Dios va en contra de esa corriente. Y muchas veces va a tener que pasar momentos de soledad, momentos de angustia, pero sabiendo que Dios está conmigo, dice, como poderoso gigante. Qué hermoso es conocer a Dios, por eso tenemos que venir a la casa de Dios a aprender a conocerlo a Dios. Porque en la medida que nosotros vayamos entendiendo quién es Dios, los problemas van a empezar a hacerse cada vez más pequeños. Al principio Jeremías veía todas las cosas grandes, peligrosas, horrorosas, hasta el punto de quejarse contra Dios. Pero cuando empezó a conocerlo a Dios, empezó a entender que en su vida era como un poderoso gigante Jehová. Y entendió que aquellos que lo estaban persiguiendo no iban a prevalecer. No, él entendió, y que iban a ser avergonzados en gran manera, y no iban a prosperar, y que iban a tener perpetua confusión los enemigos de él. Los que en un momento estaban triunfantes, avasalladores, queriéndolo destruir a él y a su fruto, dice, en otro momento él entiende, pero no van a prevalecer. No. Por el momento están triunfantes, están gloriosos, están victoriosos mis enemigos, todos los que me persiguen. Pero el gigante Jehová de los ejércitos no va a dejar que prevalezcan. Eso tenemos que entender, hermano, por eso tenemos que conocerlo a Dios. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Y entiende que el Señor lo estaba probando, porque dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Hermanos, ¿cómo yo voy a saber si una persona me quiere o no me quiere si no la pongo a prueba? Eso es lo que hacía el Señor con Jeremías. Tenía que probarlo para ver si realmente era un profeta fiel o no lo era. Y muchas veces en nuestro ministerio, en nuestro llamado, el Señor nos va a poner prueba para ver si nosotros desistimos y decimos, no, yo no voy a seguir con esto no me conviene, esto no me gusta, esto es muy fuerte, esto es muy difícil, esto me hace perder todo, mis amigos, esto me hace perder todo, dicho de una forma. Jeremías había perdido todo, hasta su casa, su herencia, su riqueza, sus posesiones, porque él venía de familia rica, perdió todo. O dice, no me interesa, porque yo sé en quién he creído. Él va a pelear conmigo, Él va a estar conmigo, Él me va a defender. Qué hermoso es poder llegar a entenderlo a Dios y saber que van a haber momentos que el Señor va a estar probando nuestro corazón, a ver si le creemos, si seguimos creyendo en Él, aunque todo lo que veamos sea adversidad, todo, destrucción, todo lo que veía Jeremías era destrucción, adversidad, venganza, veía murmuración, las cosas que nosotros vemos en el mundo. El mundo es así, es vengativo, murmuran contra nuestras vidas, pero sin embargo, no, esto Dios le pone fin, dice Jeremías. Qué hermoso, ¿no? Que podamos llegar a un momento en nuestras vidas en que podamos entender quién es el poderoso gigante que va con nosotros, queridos hermanos. El versículo 13 a continuación hasta el 18 dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y aquí viene un lamento. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre?
para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Acá tenemos un Jeremías como somos nosotros, hermanos. No, hermanos, somos iguales que Jeremías, no somos mejores que Jeremías. Un día estamos contentos, estamos confiados en Dios, viene la adversidad y ya dejamos de confiar en Dios. Todos hemos pasado por momentos así, todos nos hemos enojado con Dios, le hemos dicho, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo me porto bien? Señor, ¿por qué si yo quiero hacer las cosas bien? Señor, si yo hago mi llamado y por mi llamado me pasa esto, Señor, ¿por qué? ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha cuestionado a Dios? Ahora estamos frente a un Jeremías que de vuelta está lamentándose. Es un lamento. ¿Por qué nací? Está diciendo, hubiera sido mejor que me muriera dentro del vientre de mi madre, que mi madre misma sea mi sepulcro. Este lamento de Jeremías está expresando su profunda desesperación. No quiere decir que los llamados no nos van a producir desesperación, hermanos. Todo llamado en sí tiene su cuota de desesperación. Todo llamado de parte de Dios tiene su cuota de sacrificio. Por eso el camino que nos lleva al cielo no es un camino fácil. Y yo no lo predico de otra manera, porque es engañarla a la gente. Decirle, ven, ¿sí va a cambiar la vida de las personas? Claro que sí, el destino de las personas va a cambiar, por supuesto que sí. Imagínense en que de un destino del infierno a un destino del cielo, miren si no cambia, ¿no? Claro que sí, hermanos. Pero el camino al cielo tiene su precio, hermanos. Los ministerios, el llamado de Dios tiene su precio. Y hay muchos que no soportan el llamado. Aquí estaba lamentándose. Este lamento, para él, la vida ya no tenía sentido. ¿Qué sentido podía tener la vida para Jeremías ahora? Es un grito de dolor. Porque eran varios fracasos, hermanos. Él también estuvo puesto en una cárcel, dice que el barro, el cieno le daba hasta el cuello. En otra oportunidad estuvo prisionero con pan de dolores, de angustia, significa que le daban poca comida, le darían un pedazo de pan para el día. O vaya a saber en qué condición el pan que le darían. Yo por eso les digo, no estoy tratando toda la vida de Jeremías porque sería hacer un mensaje, una prédica de 2 horas más o menos, o 3. Pero estoy extractando, iba de fracaso en fracasos, reiterados. No le daban sosiego, no lo dejaban respirar a Jeremías. Venían de fracaso en fracaso, por eso este es un grito de dolor, diciendo ya no soporto más, mejor no hubiera sido no nacer. Y esta historia tiene un paralelo con Job. Job capítulo 3. Fíjense en lo que expresa Job. También. Capítulo 3 del versículo 1 al 19. Escuchen las palabras de Job. Dice, después de esto abrió Job su boca, pero antes les voy a recordar que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, justo y apartado del mal. Y en un solo día perdió todo. Perdió 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, murieron el mismo día. El mismo día todo su ganado fue destruido, su casa fue derribada por un viento fuerte que vino. Perdió su salud, después más adelante quedó con una sarna terrible. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, y dice la historia que también murió su esposa después. Y sus amigos, que en un tiempo eran amigos, se transformaron en los que lo juzgaban a Job y le decían, tú algún pecado debes haber cometido para que te venga tamaña calamidad. Y se transformaron en sus enemigos, ¿no? Pero después Dios lo reivindica a Job. Yo no me voy a poner a contar la historia ahora de Job, pero hay un paralelismo entre las palabras que dice Job en un momento que el diablo le dice a Dios, claro, Job te teme y te sirve y es así, es temeroso de ti porque tiene todo en la vida, tiene el respeto de la gente, tiene dinero, tiene sus hijas, tiene una linda familia, pero empiézale a tocar cada área de su vida, vamos a ver si sigue siendo fiel. Eso le dice el diablo a Dios. Entonces Dios le dice, está bien, te permito que le vayas tocando todas las áreas de su vida, pero su alma no le toques porque me pertenece. Entonces el diablo le empieza a tocar todas las áreas, le hace perder todo a Job. Pero al final, Job vuelve a tener todo el doble, porque Dios le vuelve a dar la recompensa con el doble. Esa es la historia de Job. Pero veamos las palabras de Job en este momento. Dice, después de esto, de todas esas calamidades que pasó, dice, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tiniebla y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe
aquella noche la oscuridad no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. Miren las palabras de este siervo de Dios. Las mismas casi palabras de Jeremías cuando estaba en desesperación, en angustia, en fracaso, cuando veía todo devastado, todo perdido. Hay un paralelismo tremendo. Volvamos a Jeremías ahora, pero vamos al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 al 4. Aquí el profeta se dirige a Dios, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Estos pensamientos de Jeremías en este momento de angustia y devastación se asimilan mucho a los pensamientos de Asaf, el salmista Asaf, cuando también decía casi las mismas palabras de Jeremías. También el rey David, también Job, que no lo vamos a leer ahora. Pero, queridos hermanos, en todos estos casos que vemos, como aquí está cuestionando Jeremías, ¿por qué el impío prospera en sus caminos? Fíjense ustedes que el Señor siempre deja que la maldad llegue al máximo para poder determinar juicio justo. Dios es justo y determina el justo juicio cuando la maldad ha llegado al extremo. Eso lo hizo con Sodoma y Gomorra. Dice que cuando ya no se podía más de la maldad que había en esas provincias, el Señor mandó fuego del cielo y las consumió a todas esas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. Así pasa con las personas, por eso no hay que desesperarse cuando uno dice: Señor, yo te sirvo a ti. Soy una buena persona, hago el ministerio que tú quieres que yo haga, y sin embargo aquel que hablan de Dios con su boca, pero en su corazón no hay Dios, porque hay muchas personas que hablan de Dios, pero en su corazón no, porque si en su corazón estuviera Dios, lo obedecerían a Dios, y uno le ve el camino de ellos, son caminos malos, son impíos, no obedecen a Dios, no andan en la ley de Dios, y sin embargo prosperan y les va bien en todo, y el Señor los deja, porque dice: incluso tú los plantaste, Señor, y dejaste que echaran raíz, o sea que se afincaran sobre la tierra. Y a veces nosotros juzgamos eso, decimos: Señor, ¿por qué los favoreces al impío? ¿Por qué los deja que siga teniendo cada vez más y que siga siendo bendecido en la tierra? Queridos hermanos, el Señor muchas veces dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Muchas veces los impíos creen en sus propias fuerzas, creen en su dinero y se apoyan en eso. Y cuando pierden todo eso, se le va toda la fortaleza que ellos habían tenido en un momento y empiezan a maldecir a Dios. Pero el que se salva es aquel que vengan las situaciones que vengan a la vida de uno, persevera hasta el fin, fiel. Esa era la historia de Jeremías. Jeremías venía pasando devastación, frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, persecución tras persecución, y sin embargo en su alma había un conflicto, pero volvía a reconocer que Dios era justo, que Dios iba con él peleando, que Dios realmente en algún momento iba a tener respuesta. Fíjense en la respuesta de Dios.
Sigamos avanzando el capítulo 12, versículo 5. Del 5 al 6 le responde Dios a Jeremías. Cuando Jeremías le hace todos estos interrogantes, le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. ¿Qué significa esta respuesta que Dios le está dando a Jeremías? Aquí Dios lo está invitando a Jeremías a que dejara el desaliento, el desánimo, el temor. ¿Por qué? Porque lo quería hacer fuerte, hermanos. Lo quería hacer un hombre fuerte porque él, por lo visto, era un hombre ingenuo, crédulo, y el ministerio que él tenía que llevar era un ministerio de un hombre guerrero, de un hombre fuerte. El Señor le está diciendo a Jeremías que si él no es capaz de soportar una prueba ligera, una prueba fácil, mucho menos va a estar en condición de afrontar los peligros más graves que se venían avecinando, queridos hermanos. Entonces, cuando nos vengan pruebas fuertes a nuestra vida, no nos enojemos con Dios, porque Dios nos está preparando para pruebas mucho mayores que van a venir en el futuro, hermanos queridos. Entonces, acá le está diciendo: si tú te has quejado contra mí, has hablado contra mí porque has visto que tus enemigos, tus amigos se volvían en contra, tu familia se venían en contra, ¿qué vas a hacer cuando venga una nación poderosa como Babilonia contra ustedes? Entonces, dicho de otra forma, el Señor le estaba diciendo: yo te quiero hacer fuerte, quiero que seas poderoso, para que no le temas a peligros mayores que van a venir después, porque yo les voy a leer en esta Biblia, Jeremías capítulo 45, me gusta la explicación más de esta Biblia. Jeremías capítulo 45 es un capítulo corto, pero aquí el Señor le está haciendo promesas a Baruc. Baruc era el que escribía las profecías de Jeremías. Y le dice así: el año cuarto del gobierno de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, mientras Baruc, hijo de Nerías, escribía lo que el profeta Jeremías le dictaba, dijo Jeremías a Baruc: tú, Baruc, dices: ¡ay de mí! El Señor no me da sino penas y dolores. Ya estoy cansado de llorar y no encuentro ningún alivio. Pues el Señor dice respecto a ti y me manda que te diga: yo destruyo lo que construí y arranco lo que planté, y lo mismo haré con toda la tierra. ¿Quieres pedir para ti algo extraordinario? Pues no lo pidas, porque yo voy a enviar calamidades sobre toda la humanidad, pero al menos permitiré que conserves tu vida por donde quiera que vayas. Yo, el Señor, lo afirma. Queridos hermanos, quizás el Señor nos está preparando para las calamidades que van a venir a la tierra. El Señor le estaba diciendo a Baruc: ¿quieres que yo haga algo extraordinario con tu vida? No lo voy a hacer, pero algo te prometo: voy a cuidar tu vida por donde quiera que tú vayas. Miren qué hermosa promesa, hermanos, que el Señor nos prometa que por donde quiera que nosotros estemos, y pasen lo que pase en la tierra, venga lo que venga a la tierra, el Señor va a estar con nosotros, el Señor nos va a cuidar. Entonces, eso es lo que le quería hacer entender Dios a Jeremías, que lo estaba preparando para que sea un profeta poderoso, para que sea un profeta fuerte para lo que debía afrontar a posterior. Entonces, si nosotros no sabemos ser fieles en lo poco, ¿cómo el Señor nos va a llevar a lo mucho? El Señor dice que primero nos prueba para ver si somos dignos de poder tener encomiendas mayores. Pero si no somos fieles en las pequeñas situaciones que nos tocan vivir a diario, situaciones familiares, situaciones laborales en el trabajo, situaciones en el barrio, vaya a saber, situaciones con el común de la gente que nos relacionamos. ¿Cómo vamos a ser fuertes para lo que se avecina? Hermanos queridos, acá le estaba diciendo el Señor: vienen calamidades, vienen a la nación entera, al mundo entero. Y es lo que el Señor está diciendo: prepárense, porque vienen calamidades para el mundo entero. Ya no va a ser una nación solamente tocada, afectada. Ya no va a ser un juicio para solamente una nación. Ahora el juicio mío viene a la iglesia que está en todo el mundo, y a todo el mundo lo voy a mover. Voy a mover la tierra como una choza ebria, dice así, en una parte también profética. La voy a mover a la tierra, los cimientos de la tierra los voy a mover. Pero el Señor nos promete que Él va a estar con nosotros,
aunque vengan guerras, aunque vengan terremotos, aunque venga destrucción, aunque venga hambre, aunque venga pestilencia, aquellos que han sido fieles en lo poco. Quizás esto es poco, el llamado es poco, ¿verdad? Pero quizás van a venir tiempos donde la gente va a venir corriendo a refugiarse en esta iglesia, porque van a haber tiempos difíciles, tiempos donde la gente van a perder sus casas quizás, gente donde van a venir enferma, desesperada, a encontrar sanidad, y van a correr a la casa de Dios. Entonces, queridos hermanos, seamos fieles en lo poco, en las sillas vacías, para que cuando llegue el tiempo de la multiplicación, como Dios ha prometido para esta iglesia, cuando el Señor dijo, esta pequeña puñado de gente será un pueblo grande, para que podamos nosotros gobernar a un pueblo grande, el Señor nos tiene que probar en lo pequeño. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Jeremías. Lo estaba preparando para grandes cosas que se avecinaban, para que sea un profeta que no le tema a nadie, para que avance, para que nunca calle su voz de trompeta, para que siempre diga lo que tenga que decir. Así que, queridos hermanos, Dios quiere hacernos fuerte a nosotros también. El Señor sabe que el impío va a morir en sus pecados. El Señor conoce los corazones. Él sabe que el impío va a morir en sus pecados y que en la eternidad no va a cosechar nada. Por eso lo deja que en la tierra tenga su parte. Pero a su fiel siervo, a su fiel sierva, el Señor lo prepara para ser merecedor de la eternidad junto a Él. Así que no miremos mucho el progreso de los impíos, porque es lo único que le toca. La única parte que le toca es disfrutar riquezas, beneficios terrenales, nada más. Pero va a tener una eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros, los que queremos ser fieles a Dios, fieles siervos y siervas de Dios, si sufrimos persecución, menosprecio, desprecio, todo lo sufrió Jesucristo cuando fue a la cruz. El Señor vino a la tierra para sufrir, vino en pobreza, nació en pobreza, fue de un hogar pobre y terminó siendo vituperado, menospreciado, burlado, abofeteado, azotado y encima cargando el pecado de nosotros. Entonces, queridos hermanos, pero hoy está allí a la diestra de Dios Padre, siendo glorificado por el Padre, y eso es lo que nos espera a nosotros, queridos hermanos. Quizás no tengamos lo que tiene el impío, no tengamos la prosperidad del impío y veamos que él siga echando raíces y siga fructificando en la tierra, es lo único que le va a tocar. Pero nosotros, aunque no tengamos muchas cosas acá en la tierra, sabemos la eternidad que nos espera. Dios los bendiga, querido hermano. Quiero cerrar esta hermosa palabra de parte de Dios con justo hoy, mientras estaba repasando la prédica, la palabra de Dios que iba a compartir con ustedes, me llegó al WhatsApp el mensaje de una tía mía que quiero muchísimo, que vive allí en Mendoza, y que tenía mucho que ver con esta prédica. Era como que Dios me confirmaba el mensaje. Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Este ha sido el comentario, ¿no?, dice de este texto, este ha sido desde hace mucho tiempo el lema fijado delante de nuestros ojos, en la pared de nuestro aposento, y de muchas maneras ha sido escrito también en nuestro corazón. No es algo insignificante ser elegido por Dios. La elección de Dios convierte a los elegidos en hombres especiales. Es mejor ser elegido por Dios que ser elegido por una nación entera. Este privilegio es tan inminente que aunque viniere acompañado de algún inconveniente, lo aceptaríamos gozosamente, de la misma manera que el judío comía las hierbas amargas que acompañaban al Cordero Pascual. Nosotros escogemos el horno, puesto que Dios nos escoge en él. Somos escogidos como un pueblo afligido y no como un pueblo próspero. Elegidos no en el palacio, sino en el horno. En el horno la belleza se desfigura, la moda es destruida, la fortaleza es derretida, la gloria es consumida, y sin embargo, aquí el amor eterno revela su secreto y declara su escogencia. Así ha sido en nuestro caso. En tiempos de las más severas pruebas, Dios nos ha hecho claro nuestro llamamiento y elección, y nosotros lo hemos hecho firmes. Entonces, hemos elegido al Señor para que sea nuestro Dios. Y Él
ha mostrado que somos ciertamente sus elegidos. Por lo tanto, si hoy el horno es calentado 7 veces más, no le temeremos, pues el glorioso Hijo de Dios caminará con nosotros en medio de los carbones ardientes. Qué hermosas palabras, hermanos. Mejor que seamos escogidos en el horno de aflicción y no en el palacio, hermanos. Porque cuando seamos aprobados por Dios, reconoceremos que verdaderamente hemos sido elegidos por Dios. Jeremías fue un elegido de Dios, fue un profeta fiel que vivió de prueba en prueba, pero también de victoria en victoria. Dios los bendiga, queridos hermanos.